Buen día a todos, compañeros y compañeras. Esta actividad está enmarcada a través del INEFOP, con acuerdo con el Instituto Costa Duarte, a través del proyecto Escalando Ruiz, en la capacitación de saberes. Quien está a cargo de la presentación es quien recién habló, la compañera Mariana Mendí, socióloga del trabajo y profesora universitaria, y el economista Rodrigo Alonso, también integrante del proyecto Escalando Ruiz. Con nosotros está hoy Danilo Dárdaro, quien es el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y coincidentemente es el presidente de la UNRWA, local donde estamos hoy, al cual le agradecemos personalmente, no solo por hoy, sino porque en las últimas asambleas generales que ha tenido en la mesa del PAN han tenido la amabilidad y la deferencia de prestarnos el local sin contraprestación, sin costo alguno. Así que bueno, Danilo, corresponde el agradecimiento. Y decirle que la asamblea de hoy está totalmente financiada a través de este acuerdo del INEFOP con el Costa Duarte, y inclusive financió los ómnibus para venir a los compañeros y compañeras, y también va a estar el almuerzo conjuntamente con una bebida. Eso va a ser al final sobre 1:30. Ahora nosotros, ya que lo tenemos acá, le vamos a dar la palabra al compañero Danilo, que dé una breve introducción, porque esto de los cursos de productividad está enmarcado también dentro de la Confederación de Sindicatos Industriales. Así que Danilo, te paso la palabra. Gracias, Luis. Buenos días, compañeras, compañeros. Primero que nada, un gusto enorme como sindicato metalúrgico y ramas afines recibir a los compañeros de la mesa del PAN en esta actividad. También a Mariana, a Ana, a Rodrigo y al resto de los compañeras y compañeros que forman parte de este proyecto, ¿no? De saberes en acción. Para nosotros lo intercambiamos ayer, inclusive con Rodrigo, y en los días anteriores nos hacíamos la pregunta personal y colectiva: ¿por qué habría que discutir la productividad? Porque en primera instancia el rol de un sindicato, cualquiera sea él, es pelear por el salario, mejores condiciones, la ropa, salud laboral, reducción horaria, etcétera, etcétera. Y recordábamos que en los 90 hablar de productividad era mala palabra. Alguien mencionaba la palabra productividad, es amarillo. Pero han pasado los años y no solamente que estamos más viejos, sino que hemos venido aprendiendo. Compañeras y compañeros, hay dos cuestiones importantes que queríamos decir nosotros, por lo menos modestamente, de nuestra opinión. Hay dos fenómenos. Uno es la mundialización de la economía. Incluso ustedes, no sé si todos, pero varios y varias, trabajan en empresas multinacionales, que capaz que está todo bien y un día te llega un comunicado, un mail que te dice cerró la fábrica y se definió en Europa, en Asia, en Estados Unidos, cualquier país llamado al primer mundo que define cuándo cierra una filial, quedando decenas y decenas, por no decir cientos de familias por el camino. Y la otra cuestión importante a nivel del marco es lo que muchas veces se llama la División Internacional del Trabajo, donde hay países o regiones que nos tocan diferentes roles. Los países de la OTAN, Corea del Sur y otros países son los que piensan, los que elaboran y donde está la tecnología de punta, los microchips, por ejemplo. Otros países se han inserto en el mundo especialmente con mano de obra muy barata. Así comenzó China a elevarse a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos el fenómeno, entre comillas, de México, lo que está intentando hacer Paraguay, venderse como un país barato en impuestos, pocos impuestos, baja mano de obra. Vengan a la China de Latinoamérica, muchas veces se plantea desde Paraguay. El resto de Latinoamérica tenemos el triste papel por ahora de exportar en su mayoría materias primas, productos primarios, recursos naturales en última instancia.
Si queremos cambiar esto, tenemos que discutir la productividad. Hay un estudio del compañero Gustavo Betancourt que lleva algunos años que comparaba la productividad hora-hombre o hora-mujer, no importa, del Uruguay en diferentes sectores industriales, comparando con Estados Unidos, que es el país, la economía mayor del mundo actualmente, y no desde ahora. Celulosa, medicamentos, químicos, plásticos y algunos más andaban ahí. Algunos, como la celulosa, pasaba el 100%, el resto andaba en 70, 80%. Lo más preocupante es que el resto de los sectores nuestros no llegaban ni al 50%. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Saben qué? Que si no somos competitivos, las empresas estebancas, que son multinacionales, y las nacionales en general, se terminan pasando al sector importador. En vez de fabricar en Uruguay, importan el producto. Ganan más, generalmente no tienen sindicatos, se calientan menos la cabeza y hacen más daño. O sea que lo que les quiero decir es que casi que estamos obligados a discutir esta cuestión. Y es una discusión compleja. Yo diría que más que la productividad deberíamos también discutir la organización del trabajo y de ahí la productividad. La productividad para mejorar el producto, la calidad, que se venda más, pero también que tengamos mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo. Y una cuestión importantísima que la atamos directamente con la productividad. Ustedes saben que el CNT, la Confederación, los diferentes filiales, estamos reivindicando una jornada laboral de 40 horas semanales. Estamos intentando llegar a eso. En algunas ramas sindicales de servicio, etc., se ha venido avanzando. Aún falta y mucho. Por lo tanto, no es descabellado pensar que discutiendo la productividad también hay que discutir la reducción horaria. Por varios temas. Para que no se la lleve a toda la patronal, mantener el salario, como dicen en algunos países europeos, ¿no? 100, 80, 100% del salario que estoy ganando, 80% de la carga horaria y 100% de la productividad que antes de esa reducción estábamos haciendo. Es un ejemplo, pueden haber decenas, pero lo más importante es que atar la productividad con la reducción de la jornada. Hace años una persona llamada Rifkin hablaba del fin del trabajo. Y lamentablemente la tarea repetitiva en el mundo, especialmente en los países avanzados, y también lo está tocando a nosotros, se está quedando a nivel de automatización, robotización. Sí, será importante discutir estas cuestiones, no solamente en las direcciones de los sindicatos, sino también, como lo van a estar haciendo ustedes hoy, intercambiando con las y los compañeros de la fábrica, del comité de base, porque podemos estar en una pieza de 4x4 y hacer la revolución. Si esto no tiene que ir atrás, si no nos convencemos que estamos en el camino correcto, vamos camino al fracaso. Así que un gusto enorme recibirlos en esta casa, desearles una muy buena actividad que seguramente la van a hacer, y agradecerles la invitación. Un abrazo grande para todos y todos. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestra actividad. De nuevo, buenos días para todas las compañeras y todos los compañeros. Es una alegría que estén acá. Les pedimos a los compañeros y compañeras que están allá al final que vengan, que acá hay sillas para todos. Y les voy a contar cómo vamos a trabajar ahora en la mañana, ¿sí? Bueno, como me señaló Danilo, mi nombre es Mariana Mendi. Yo estoy coordinando el proyecto Saberes en Acción en conjunto con un equipo de compañeras y compañeros, entre los que se encuentra Ana, que está allá sentada en aquella mesa, Rodrigo Alonso, Tatiana Túnez, que va a venir después, Eduardo Burgos, Carlos Achar, entre otros compañeros, no vamos a estar olvidando de algo. Bueno, después les vamos a repartir algún material que tiene que ver con la descripción del proyecto y como un pequeño manual, un material didáctico que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿sí?
pero antes vamos a organizarnos. Nosotros trajimos una serie de formularios que es absolutamente necesario que lo llenen todos y todas, que equivale a la inscripción en este mini curso que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahora los vamos a repartir, que andaban por allá. Entonces nos vamos a dar unos 10 minutitos para que cada uno llene los formularios y los vayan completando. Todos nos estaremos preguntando qué tiene que ver todo esto con la productividad. Yo traté de sintetizar lo que ustedes señalaron, ¿no? Y vamos a hacerlo como muy rápido, muy a vuelo de pájaro, porque ahora nos vamos a centrar en otras cuestiones, pero hablaron de nuevos productos, ¿no? Algunos antes fabricábamos 2 o 3 cositas y ahora se implementaron los productos. Algunos hablaron de cambios en los procesos con la incorporación de distintas máquinas, ¿no? Que, o sea, generaban mayor rapidez, mayor producción, y eso lo ato con algunos aspectos que ustedes señalaron. Allí hubo un grupo que dijo, en esa época teníamos un montón de casos de tendinitis, etcétera, y otra persona dijo, bueno, esa incorporación de maquinaria, no sé cuánto, nos alivió la carga física por la espalda y no sé qué. Entonces, digamos que los procesos, la forma en la que trabajamos va a estar directamente relacionada con las consecuencias sobre nuestra salud, sobre nuestro uso del cuerpo en el trabajo. Entonces, bueno, va a haber algunos casos donde eso mejora, donde eso empeora, donde eso se mantiene igual. Creo que tuvimos un poco de los 3 aspectos. Todos hablaron de organización, porque estamos hablando de una rama que se organiza, digamos, a partir del 2006, 2007, ¿no? De distintos sindicatos, y muchos están diciendo, bueno, frente a determinado problema nos organizamos, y les sigo machacando con la pregunta después, ¿qué tendrá que ver esto con la productividad? Obviamente que eso dio lugar a convenios. Acá yo había notado al principio menos trabajadores, y después puse flujo irregular de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque en algunos casos efectivamente señalaron, bueno, bajó el número de trabajadores, pero después repuntó no sé qué cosa y se tomaron algunos más. Entonces digamos que el volumen de empleo tiene que ver con algo que después vamos a tener que ver, pero en algunos casos disminuyó, después de esa disminución repuntó un poco, en otros se puede haber mantenido igual. Convengamos que tenemos acá dos aspectos centrales de un proceso de producción que puede ser parecido, que es la panificación industrial y la panificación artesanal, que escuchábamos recién el compañero de panadería, donde hay procesos de producción que son diferentes, porque hay productos distintos, pero a su vez hay un vínculo, ¿sí? Hay un vínculo que determina, en alguna forma, vamos a ver quién determina quién, la producción, por ejemplo, del sector de panaderías artesanales se ha visto modificada a partir del desarrollo de lo que es la panificación industrial, ¿no? Eso también lo podemos ver y seguimos pensando que tendrá que ver con la productividad. Y después, bueno, obviamente los convenios son directos resultados de la organización, ¿no? La pregunta es, si no se hubiera organizado ninguna panificadora, difícilmente hubiera habido convenio colectivo, ¿está? Y después se señalaron, sobre todo en la panificación industrial, lo que yo puse en un término genérico ahí como ampliaciones. Algunos dijeron, bueno, creció la planta, se abrió otra planta, ¿no? Entonces tenemos como un mapa donde el empleo baja y después sube un poquito, pero aparentemente no sube al primer número, ¿sí? En términos generales por ahí baja, pero el parque industrial se amplía, sobre todo en la panificación industrial, con más plantas o con plantas más grandes, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es pensar estas cuestiones, ahora vamos a seguir, en cómo esto tiene que ver con la productividad, si es que tenemos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de productividad, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir con la presentación. Este ejercicio que hicimos, que puede parecer medio banal, a mi juicio, es un ejercicio muy importante, porque pocas veces nosotros nos detenemos a hacerlo solos, digamos, y solas,
estamos metidos en una realidad en la que, por ser tan cotidiano, nunca tratamos de mirarla como para pensar, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por dónde viene el proceso? Muchas veces analizamos esa realidad, cosa que es correcta, pero está bueno siempre rascar qué hay debajo. Nosotros analizamos nuestra realidad laboral, y digo nosotros y nosotras, estamos todos los trabajadores incluidos, hagamos el trabajo que hagamos, nuestra realidad laboral se analiza generalmente cuando nos toca el recibo de sueldo. Pero ese recibo de sueldo expresa un montón de relaciones y un montón de situaciones y de cambios que ustedes las acaban de expresar, que tienen después directa incidencia con ese resultado que nosotros percibimos, ¿sí? Entonces, acá no voy a pasar todas las diapositivas. La pregunta acá es, bueno, ¿cómo entendemos la productividad? ¿Alguien sabe qué es la productividad o me puede tirar una idea que tenga? Todas las ideas valen y no hay preguntas incorrectas. ¿Alguien que se anime a decir qué considera productividad? ¿Alguien? A ver, compañero. La producción. La producción. Ahí está. El compañero dice, la productividad es la producción. La eficacia y la eficiencia del trabajador y el tiempo que le lleva a producir. Muy bien. ¿Alguien más que iba a decir algo? La cantidad de productos varía en determinado proceso, en determinado tiempo. La cantidad de productos de determinado proceso en determinado tiempo. Bien. Todas esas cosas que dijeron o son o tienen que ver con la productividad. Ahora, también como todas las elaboraciones, nosotros tenemos nuestras definiciones a partir de los procesos de trabajo en los que estamos, en los que somos los protagonistas, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo está organizada la producción y cuáles son las exigencias que esa organización de la producción plantea a la fuerza de trabajo, es decir, en el caso de las panificadoras, a todos y todas ustedes, ¿verdad? Entonces, esto también es para que vean, yo les hago preguntas que les dije que no había ninguna que estaba mal, y es verdad, porque en realidad también vamos a ver, a medida que vayamos avanzando en el tema, que ustedes, todo lo que yo les voy a decir, quizá lo diga de una forma ordenada, de forma distinta, o les haga acordar algo, yo no les voy a decir nada nuevo, ¿sí? Capaz que podemos pensar entre todos distintas relaciones, pero todo lo que vayamos a hablar acá, a ustedes les va a ser familiar y ustedes están en condiciones de poder pensarlo y analizarlo porque forma parte de la vida cotidiana del trabajo. Esto que acaban de decir los tres compañeros que hablaron sobre productividad tiene que ver con eso y tiene que ver básicamente con cómo está organizado ese trabajo. No es casualidad que alguien haya mencionado en algún momento histórico de una empresa el esfuerzo repetitivo y que la productividad sea, en una definición, la cantidad de productos que salen por unidad de tiempo de trabajo de los trabajadores. ¿Tá? Entonces vamos a ir abriendo un abanico, que ya lo abrieron los compañeros, por eso les di la palabra, que está muy interesante. Entonces, vamos a hacer una definición muy genérica y que tiene que ver con lo que ustedes dijeron recién. Podemos decir que la productividad es la relación, si alguien no entiende algo, avisa, entre todos los insumos que se necesitan para producir algo y lo que se produce al final de ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí está en blanco lo de los insumos. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la productividad, que es una definición de productividad que corresponde a una determinada forma de organizar, como el resultado en productos de acuerdo a la unidad de tiempo de trabajo, estamos considerando el trabajo como un insumo, pero hay otros insumos.
El desperdicio ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué insumo? Con la materia prima, ¿no? El estado de las maquinarias, la materia prima, el conocimiento que se aplica en el trabajo, los puntos de comercialización, la infraestructura de transporte de la empresa. Ahora después lo vamos a profundizar un poquito, pero en realidad los insumos, ¿no? Es todo aquello que ayuda a que ese proceso de producción llegue a un resultado. Y ahora vamos a ver en un ratito lo que señalaba un compañero que hablaba de eficacia, de eficiencia, alguien habló del desperdicio, vamos a hablar del rendimiento, del aprovechamiento, que son conceptos que tienen que ver con la productividad, pero que no son la productividad. Y muchas veces cuando nosotros se nos plantea el tema, no sé, la empresa plantea, quiero más productividad, podemos interpretar cosas distintas, que están relacionadas, pero cosas distintas. Podemos asumir palabras como sinónimos, ¿verdad? O sea, la productividad, mejor aprovechamiento, o sea. Entonces está bueno pensar en cómo se diferencian esos conceptos, en qué contribuyen a la productividad y de qué cosas vamos a estar hablando cuando nos plantean negociar productividad. ¿Sí? Yo les hago un adelanto de un juicio de valor, una apreciación que yo tengo. En la mayoría de los convenios colectivos, o tripartitos o bipartitos, que se convenia algo sobre productividad, se convenia poco sobre productividad. Generalmente se habla de producción, de cantidad de producción, pero no concretamente de la productividad, que depende de muchos aspectos. ¿Sí? Quizás los aspectos tengan un peso distinto. Por ejemplo, el aporte de los trabajadores en el proceso de trabajo es decisivo. Sin trabajadoras y sin trabajadores no hay proceso posible. ¿Sí? Pero también hay otros aspectos que pueden estar influyendo. Entonces, ¿sí? Creí que alguien te había hablado, perdón. Entonces, esto no lo vamos a contestar ahora, pero me parece que es una pregunta que nosotros tenemos que incorporar. ¿Qué es? Cuando nos plantean aumentemos la productividad, ahora vamos a ahondar más en la productividad a partir de esta definición. Hay que aumentar la productividad, somos poco productivos, ¿no? No sé si alguna vez lo escucharon, lo deben haber escuchado por lo menos más de la mitad de los que estamos acá. Pero ¿qué es necesario para aumentar la productividad? ¿No? Pensando en una empresa o inclusive en un sector, trabajar más rápido, mejorar la disposición de la maquinaria. ¿Hay un compañero que quiere decir algo? Respecto a la pregunta, para aumentar la productividad, primero que nada, vamos a poner la base de la organización que tenemos en maquinaria. Segundo, cuando nos plantean que hay que aumentar, tenemos que ver también trabajadores, cantidad de trabajadores sobre máquina o sector, porque si no es imposible. Muy bien. Los insumos, sí. Organización del proceso, organización de trabajo. Exacto. Herramientas de trabajo. Exacto. Tecnología. Seguridad. Y en general, lo más importante es organización a un personal bien para trabajar más. Muy bien. El estado de las máquinas, nos pasa a nosotros a veces que quieren aumentar la velocidad, pero el estado de las máquinas cada vez No, muy bien. Vieron, yo les decía que no les iba a decir nada nuevo, simplemente vamos organizando lo que sabemos entre todos. Entonces, estas preguntas, esto es como un ejercicio para que nos quede dando vueltas. Que es necesario si queremos aumentar la productividad. Ahora vamos a ayudar a poder responder esas preguntas, ¿no? Y después, ¿en qué elementos los trabajadores tenemos mayor dominio o qué cosas dependen de nosotros? Digamos, la decisión de comprar materia prima, si esa materia prima es de primera o es de segunda, por lo general no corresponde a la órbita de decisión de los trabajadores y los trabajadoras. ¿Sí? Sin embargo, el acuerdo o la imposición de trabajar con mayor velocidad y conocer las consecuencias de eso y saber si eso es más adecuado o menos adecuado, o incidir en distinta manera en el proceso, sí está más dentro de la órbita de lo que los trabajadores y las trabajadoras podemos controlar, pero eso al interior de una unidad productiva.
¿sí? Eso también puede ser pensado a nivel de un sector, porque acá hay otra segunda. Yo te voy a advertir algo. No dialogar y compartir entre todos, porque tenemos poco tiempo y tenemos que organizarnos. Lo que están planteando los compañeros tiene que ver con algo que hace la productividad y que es el conocimiento. Y acá la cuestión no es si yo tengo que dar un conocimiento o no, o si me lo pagan o no, que sí es importante, pero la cuestión está en saber, de acuerdo a la organización, y ahora les pido que nos quedamos un poquito, y ahora avanzamos un poquito, si la organización reconoce ese conocimiento, ¿sí? En las organizaciones que predominan en muchas industrias uruguayas, nosotros vamos a tener que hay trabajadores que ponen a disposición un conocimiento y a los efectos organizativos, eso va adentro de un cúmulo de tareas, y lo que se encuentra bajo lo que llamamos la categoría. Ahora seguimos, cuando termine la discusión, ya seguimos tranquilamente. Bueno, pero lo que tenemos especificado en la categoría laborales, que no es un tema, aclaro que no voy a abrir el micrófono para esto, que no es un tema de discusión que tiene que ver con la productividad, que para mí es una forma de clasificar trabajadores y trabajadoras que no es adecuada para el trabajo que se hace actualmente. Pero el tema es cómo el saber y lo que se comunica está reconocido formalmente en la organización. El problema es, pues a mí me hacen enseñar a un trabajador y no me pagan, yo tengo que sacar tiempo de mi trabajo para enseñar todo. ¿Qué es esta organización? Eso es así. El tema es cómo eso está formalmente previsto por esa organización. Y esa organización prevé, cuando se forma, que hay un espacio de aprendizaje. Porque nadie, allá lo dijo alguien por allá, nadie entra sabiendo exactamente en ninguna empresa, en ningún sector de actividad, en nada, en ninguna profesión, determinado tipo de detalles, de procesos que los aprendes solamente en el trabajo. Pero vamos a avanzar porque eso viene ahora. Y vuelvo a repetir que ustedes más o menos tienen opinión y situación, la composición de la situación respecto a todas las cosas que vamos a transmitir. Entonces, ¿de quedan planteadas estas preguntas? Y vamos a avanzar. Bueno, dijimos que la productividad era una relación entre lo que se produce y lo que sale. Hablando de los conceptos que nos parecía importante aclarar, porque muchas veces nos embarullan frente a determinados planteos. Nadie nos embarulla porque tengamos menor capacidad de entendimiento, simplemente que cada uno analiza la realidad de acuerdo al lugar en el que está. Entonces, las direcciones empresariales hacen determinados planteos a los trabajadores, muchas veces a partir de un conocimiento que es diferente y más general de toda la organización de la producción, y hay veces que nos agarran mal parados en el sentido de que hay una avalancha de términos y de cuestiones que no necesariamente sabemos discernir, pero no porque no tengamos discernimiento, sino porque la situación de trabajo nos forma para que eso sea así. Entonces, digamos, alguien hablaba, por ejemplo, alguien hablaba de eficiencia, eficacia, del desperdicio, y yo le decía, bueno, eso ya estaba puesto ahí. De eso que estaban hablando son estos términos, ¿no? Empecemos con el aprovechamiento, que está segundo, pero para seguir el razonamiento del compañero que hablaba de desperdicio. El aprovechamiento tiene que ver con el grado de utilización de la materia prima y el material. Obviamente que tiene que ver con la productividad. Podemos tener los mejores trabajadores, el mejor circuito de maquinaria, pero si en vez de comprar harina de primera, comprar harina de segunda, o la harina tiene esos bichitos de Borbón, como le dicen, no sé, por más que pongamos en juego las mejores cosas, eso va a tener un efecto sobre la productividad, ¿verdad? Eso es el aprovechamiento, ¿no? O la cantidad de, no sé, no es lo mismo sacar, y también invento, miren que digo disparate porque obviamente que no sé nada del sector, no es lo mismo sacar 12 bizcochos por un kilo de harina que ese mismo
kilo de harina de lugar a 20. De alguna forma u otra hay un mayor aprovechamiento de esa materia prima. ¿Incide en la productividad? Sí. ¿Es lo único? No. Ahora, hay un aspecto que a mí me parece central que todos tengamos en cuenta y que es que cuando se dice que el trabajo es un factor de producción, como si fuésemos lo mismo que la materia prima, que la maquinaria, para mí hay un aspecto central que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es que la fuerza de trabajo también es, y lo digo entre comillas porque no me gusta hablar de la fuerza de trabajo como factor de producción, pero seríamos el único factor de producción que está en condiciones de pensar y de evaluar a los demás factores de producción, ¿no? La harina no sabe si trabajamos bien o mal. Ahora, cualquier trabajador sabe si la harina está buena o mala, o la levadura, o todos los conservantes, todo lo que ustedes puedan manejar. Lo mismo que la maquinaria, si va bien, si va mal, si se rompe, ¿no? Entonces, la fuerza de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos ahí un aspecto que es central y que tiene que ver con esto que manejamos hoy, que tiene que ver con el conocimiento. El rendimiento es a lo que llega a alcanzar un recurso. No sé, piensen ustedes que tienen mucha experiencia y piensen en su sector, no sé, la capacidad del horno, ¿no? Si esa máquina da para 100 y está subutilizada o está sobreutilizada. No necesariamente esa sobreutilización puede dar lugar a un aumento de producción momentánea, pero a la larga no da un aumento de productividad, dado que sobreexigir a una máquina puede dar lugar a que palme más rápido, perdón la expresión. Entonces, el aprovechamiento, el rendimiento, tiene que ver con un aspecto que es central cuando hablamos de productividad, que es en general el asociado a una función en la que los estudiosos del trabajo le están dando mucha más jerarquía y mucho más pienso, que tiene que ver con las modalidades de mantenimiento. ¿Sí? ¿Incide sobre la productividad? Sí. ¿Es lo único? No. De nuevo. Y después tenemos la famosa eficiencia y eficacia. La eficacia es alcanzar las metas establecidas. ¿Sí? Yo me planteé producir una docena de bizcochos, produzco una docena de bizcochos, fui eficaz, cumplí la meta. Eso no dice nada más que eso. ¿Sí? Puedo hacer esos 2 bizcochos en 4 años, en 15 minutos, les puedo poner sal, les puedo poner azúcar. Dije 12 bizcochos, hice 12 bizcochos. El tema de la eficiencia, que había un compañero allá que hoy lo introducía cuando pidió la palabra, perdón, se quedó cruzado. Por eso me estoy confundiendo yo mismo. La eficiencia es lograr las metas con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? El ejemplo que les daba hoy. Si con 1 kilo de harina hice 10 bizcochos y con el mismo kilo de harina después hago 20, usé eficientemente el recurso harina, más eficientemente porque pude sacar más productos con el mismo insumo. ¿Está? Esto, que ahora voy a pasarlo ya rápidamente, va a estar en el pequeño material didáctico que le vamos a dar, mejor explicado, así que lo van a poder leer, comentar entre ustedes. Esto está bueno que se pueda seguir conversando entre ustedes, ¿no? Y acá me parece que hay algo central que hace a lo que hablaban los compañeros que pidieron la palabra, que es el saber de los trabajadores. ¿Por qué esto es central? Primero, porque es difícil hacerlo valer en las negociaciones. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos que es de difícil medición. ¿Sí? Hoy alguien hablaba de la capacitación. Hay capacitaciones, y por eso tiene que ver con este proyecto, que tienen que ver con cuestiones estrictamente operativas, ¿verdad? Podemos hacer un curso, o alguien idóneo obviamente, hacer un curso sobre cómo operar determinada maquinaria, que les va a enseñar, bueno, qué tiene la maquinaria a disposición, cómo la prendo, cómo la apago,
qué funciones tiene, etcétera, etcétera. Esa capacitación, que está bien, es operativa, pero hay otros conocimientos y otras formaciones, como esta que estamos dando. Bueno, estamos hablando de una máquina en particular, de un producto en particular, de normas de calidad o de cuestiones específicamente técnicas vinculadas a vuestra rama de actividad, sino que es el conocimiento y el saber. Por eso les decía, todos tienen en mente lo que yo vengo a traerles acá. ¿Cómo juega ese conocimiento de los trabajadores y las trabajadoras y el saber de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso de producción? Y eso también tiene que ver con la productividad, pero eso es de difícil medición y es difícil de que sea reconocido formalmente. Entonces hablamos, esto también lo van a tener en el material que les vamos a repartir. Entonces hablamos de lo que se llama conocimiento tácito y conocimiento explícito. ¿Con qué tiene que ver eso? También rápido, con que el trabajo es un lugar, un espacio, no solo un espacio físico, un espacio que crea conocimiento. Nosotros vamos al trabajo, cuando se pide personal en una empresa, se le pide un determinado nivel educativo, una determinada experiencia, si sabe de algún tema en especial, mejor, ¿sí? Pero lo que es real, que alguien lo dijo por ahí, nadie entró sabiendo todo, entramos sabiendo algunas cosas, ¿sí? Pero lo que es real es que el trabajo, el lugar de trabajo, el proceso de trabajo, la acción del trabajo, es un lugar de aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo aprendemos eso? Lo aprendemos de distintas maneras, ¿sí? Pero lo que nos hace idóneos para trabajar en la panadería artesanal, en la empresa industrial calificadora o en donde sea, es aquellos conocimientos que tenemos, pero cómo los ponemos a jugar en relación con el trabajo que estamos haciendo y todo lo que aprendemos realizando ese trabajo. Entonces, obviamente, y el conocimiento no es solo, porque nosotros también asociamos conocimiento a aquello que vamos pensando. Por ejemplo, en una máquina determinada, así como uno ve este aparato de filmar, si lo dejo solo en la mitad de este lugar, uno no asocia, pero esa máquina tiene condensado una serie de conocimientos que dieron como resultado eso, ¿no? Ahí ya hay conocimientos. Después hay otros conocimientos que son los que pone en juego el compañero que maneja esa máquina. Pero esa máquina solita, ahí puesta, tiene adentro suyo condensado un montón de conocimientos. Ahí hay conocimiento, pero el conocimiento también, les decía, es un requisito fundamental para ser contratado por una empresa. El conocimiento en presencia o en ausencia, ¿no? El chiste famoso aquel de inútil sin experiencia. Bueno, por algo se pide a veces que en un trabajo no se tenga experiencia. ¿Por qué? Porque querés que haya gente que no sepa nada. No, porque quiero que sepa específicamente y que desarrolle un conocimiento que tiene que ver con lo que esa empresa está necesitando, ¿sí? Que no siempre lo que necesita esa empresa es lo que necesitamos los trabajadores. Entonces, la educación formal, los cursos, etc. Esos son conocimientos que traemos. Y después hay otro conjunto de conocimientos que se movilizan, ¿no? El saber en acción. Es decir, hay un conjunto de conocimientos que traen las trabajadoras y los trabajadores que se ponen en juego y que generan conocimientos nuevos. ¿Está? Entonces, el trabajo no solo es aplicar conocimiento que ya traemos, movilizar conocimiento en función de las experiencias previas, sino crear conocimiento. No existe nadie, me atrevo a decir, que no existe ninguna persona que después de haber transitado un periodo en determinado trabajo o en determinado proceso productivo pueda decir que no aprendió nada. ¿Sí? Todos aprendemos algo. Y generalmente todos aprendemos mucho más de lo que podemos visualizar en lo inmediato. Por eso es que hablamos de estas cosas y por eso es que estas formaciones que hablan de cuestiones más generales, creemos que los trabajadores y las trabajadoras las deben tener,
porque nos ayudan a poder como discriminar y evaluar de distintas formas o en una forma más profunda cuestiones que no son cotidianas y que siempre la vemos, ¿no? De tanto verla, digamos, a veces hasta la pasamos por ahí. Entonces, que quiero ir terminando porque así podemos pasar a Rodrigo. Hay dos conocimientos básicos que es, y con esto vamos como terminando esta parte y ahora viene la parte de Rodrigo, que son dos conocimientos, lo que le llamamos el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. ¿Qué es el conocimiento explícito? El conocimiento explícito es el que está codificado. ¿Qué quiere decir que está codificado? Que se puede transmitir. Esto que yo les estoy diciendo es algo que se nos puede transmitir, ¿no? Es algo que está explícito. En un lenguaje común, oral o escrito, se puede aplicar y se puede replicar. Ejemplo, viene una máquina nueva y trae un manual. Ese manual contiene una serie de instrucciones de cómo operar esa máquina, que están escritas, que la podemos leer y que es un conocimiento explicitado. Está clarito lo que hay que hacer con esa máquina de acuerdo a esas instrucciones. Pero hay otro conocimiento y pensemos, y les pido que piensen esto que estamos conversando en función de la productividad y en función de la empresa, de la rama y del conjunto de los trabajadores. El conocimiento tácito es un conocimiento personal, ¿sí? Es aquello que cada uno de nosotros aprendemos en los distintos procesos de trabajo y que desarrollamos a través de la experiencia y que no necesariamente se puede codificar, ¿no? Por eso es que los compañeros señalan con tanto fervor el tema de cómo le enseño a un trabajador que tiene que enseñarle. Porque no es solamente enseñarle a apretar el botón, a los ingredientes, a las cuestiones que están claras, sino que la compañera o el compañero que tiene que enseñarle a otra compañera o compañero de trabajo nuevo, va a intentar transmitirle no solo lo que está explícito, sino lo que fue adquiriendo a través de su experiencia. Y eso es su trabajo, y eso estresa, pero ese es el secreto de la producción. Porque entre la producción comandada, como se dice en términos técnicos, es decir, entre la orden de producción que emana de la dirección de la empresa, ¿sí?, y la producción real, que es la que hacen los trabajadores, ahí hay una diferencia a favor de la producción real. Pero ¿qué es lo que se pone en juego en esa distancia entre la orden, más allá de que digamos la orden dijo 10, hicimos 10? Bueno, esos 10 unidades salen de determinada manera porque se ponen en juego una serie de conocimientos con los que la organización a priori no cuenta, que desarrollan los seres humanos en el ejercicio de su trabajo y que hace que el trabajo sea más productivo. Y que es difícil de medir cuánto de eso le incorporamos al proceso para que el resultado sea más productivo, ¿no? Entonces, también es real que, y les vamos a dar un ejemplo para ir terminando con esto, volviendo con el ejemplo que estábamos viendo del manual que nos hace operar una máquina. Uno agarra la máquina y viene un manual. Piensen en cualquier máquina, no sé, compraste una licuadora, la máquina del trabajo, la que sea. Viene un manual. Pero después en el uso, vos le vas encontrando secretos, que todos le llamamos de distintas formas, ¿no? El chucu, ¿no? El truco, distintas maneras. Que es el ejercicio, la interacción entre la máquina y el ser humano que le encontró una vuelta mejor, que la puede cuidar mejor, ¿no? Y eso es lo que después es difícil de transmitir, ¿no? El ruido que hace la máquina, etc. Todos ustedes saben de esto mucho. Entonces, para ir terminando, creo que terminamos, voy a pasar, ahí está. Acá, y termino con esta, cuando decimos que la organización crea conocimiento,
podemos decir que está lo que le decíamos recién, el conocimiento explícito, que todo aquel el operativo, el de los cursos, el del liceo, el de la escuela, sumar, restar, imprimir, no sé, todo lo que se nos ocurra, cruzado con el conocimiento tácito, que es todo aquello que nosotros desarrollamos operativamente, que tiene que ver con nuestra experiencia. Eso genera un conocimiento que es organizacional, que es el conocimiento difícil de transmitir a los compañeros y a las compañeras nuevas. ¿Sí? Y ese conocimiento organizacional tiene que ver directamente con la productividad. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo una organización, para enlazarlo con lo anterior, la forma en que está organizado el trabajo humano tiene que ver con ese conocimiento organizacional, porque si estoy en una organización, como la subo, y todavía la hay, donde está prohibido conversar entre trabajadores, ese conocimiento tácito se desarrolla más lentamente, existe, pero se desarrolla más lentamente. No es lo mismo que la organización prevea espacios de discusión, pero no es lo mismo que esos espacios de discusión se capitalicen en mejoras de la productividad que después no tienen un correlato en el convenio, el reparto de la ganancia, que significa ese incremento de productividad. ¿Sí? Porque los incrementos de productividad, ¿para qué son? En teoría, generan mayor y mejor producción, una mayor ganancia, y tiene que ver con algo que señalaba Danilo al principio, como para que cerrando un circulito, que es la posibilidad de trabajar menos sin pérdida de productividad, ¿sí? Eso por un lado, y la posibilidad de tener mejores condiciones de trabajo. Por eso hoy alguien señalaba, teníamos esfuerzo repetitivo y la incorporación de tecnología nos alivió la carga de trabajo. La idea acá es pensar por qué vías o a través de qué discusiones entre trabajadoras y trabajadores llegamos para pensar que puede haber aumento de productividad o sostenimiento de la productividad existente, dado que la productividad creemos que ha ido aumentando, con mejores condiciones de trabajo, sin intensificación del trabajo, con mejor reparto, ¿no? Y con la posibilidad en un horizonte mediano-largo de reducir la jornada de trabajo sin perder productividad. ¿No? Son desafíos que no son solo ni de las panificadoras industriales ni de las panaderías artesanales, sino que son desafíos para todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces también está bueno pensar en cómo damos estas discusiones, pensando en el sector en su conjunto, pero pensando también en el trabajo, en un colectivo mayor del que somos parte, como trabajadores y como trabajadoras, que nos presentan estos desafíos que son enormes, ¿no? Ahora les voy a pasar la palabra a Rodrigo y Buenas. Bueno, bien rápido, estamos a media hora de cerrar la actividad. ¿Escuchan bien todos? Estamos como un pelotón acá de... Bueno, vamos a ver un poco más de... ¿Cómo? Bueno, a ver, la idea de esta segunda parte es poder mirar un poco más allá de la fábrica específica y visualizarnos como obreros de un sector productivo en particular y tratar de detectar ahí como problemas estructurales en este sector, amenazas que se están planteando y ver cómo nosotros hacemos una respuesta a eso. Pero antes de pasar a ese ejercicio de diagnóstico y respuesta, digamos, vamos a ver un poco algo de caracterización. Y para eso quiero empezar planteando qué es una empresa capitalista, qué es una fábrica, o qué es una forma de trabajar
bajo un régimen de capitalismo. No siempre se trabajó así en la historia de la humanidad. De hecho, el capitalismo es una fase muy corta de la historia de la humanidad. Estamos hablando de 400 años en miles de años. Un modo de producción capitalista básicamente esa fórmula que está ahí puesta en la diapositiva. Empieza con dinero, una inversión inicial que compra algún tipo de mercancías para producir otra mercancía para obtener más dinero. Eso es una fábrica, eso es una empresa. ¿Qué mercancías compra ese dinero para producir más dinero? Lo estoy preguntando a ustedes. Materias primas, fuerza de trabajo, muy bien. De verdad, fuerza de trabajo. Nosotros no somos esclavos. Antes se compraba al esclavo. Ahora se compra el tiempo de trabajo del obrero que es libre. Nosotros somos obreros que somos asalariados. Es otra forma de trabajo. Antes el trabajo tenía la forma de esclavitud o la forma de esclavitud. Nosotros somos libres. Vendemos nuestro tiempo de trabajo. Entonces se compra materias primas, fuerza de trabajo y ¿qué más? Maquinaria, exactamente. Que la maquinaria es lo que nosotros habitualmente llamamos como tecnología o qué otra palabra también. Medio de producción. Eso, o capital. Nosotros llamamos capital la maquinaria de bien, ahí se genera un proceso de trabajo que es conducido por quién. Muy bien. Es realizado por nosotros, somos conducidos por nosotros, ¿quién organiza todo ese proceso? Nosotros, la empresa, el empresario, el capitalista o el patrón. La función del patrón es comandar este proceso. Nuestra función es operar sobre este proceso y producir la mercancía que después se va a vender y se va a obtener en ese ciclo una ganancia. Pasada, ¿no? Uy, ahí se ve más. Eso que está ahí es lo mismo que hago ahora, pero ahora lo abrí. No se va a poder, me parece. El dinero compra mercancías que son medios de producción, habitual gusto de una fabriquita, no sé qué, y abajo compra fuerza de trabajo. Eso se relaciona con un proceso productivo que produce una nueva mercancía que se va a vender. Lo importante de esto es que el capital no son las máquinas, ni es la fábrica, ni son las cosas. El capital es ese ciclo. Es una lógica que no depara más nada que cumplir ese ciclo para obtener una ganancia. ¿Entiendes? El capital no es el capitalista, porque el patrón organiza el ciclo. El capital es la forma en la cual circulan las mercancías para producir nuevos valores de uso, o sea, en este caso panes, pero para obtener un valor de cambio, para obtener una ganancia, para obtener dinero. El capital es una especie de lógica ciega que lo único que le interesa es obtener más dinero luego de un ciclo de producción. En el sector de la panadería, en el sector de la farmacéutica, en cualquier sector de la actividad, la forma es la misma. Y su única alma, decía David, es la ganancia. No le importa lo que va a pasar en el medio. Aparece el Estado y produce algunas cosas, aparece la clase obrera y dice, ya no va a producir. Porque trabajamos 12 horas, nosotros no nos podemos reproducir, informar, ni capacitar, porque no se puede hacer más sofisticada la fuerza de trabajo. Y no se va a poder hacer la productividad del trabajo en términos más históricos. ¿A qué quiero ir con esto? Que el capital es un movimiento de organización del trabajo social, del trabajo colectivo. Y dentro del capital, la clase trabajadora, la fuerza de trabajo, dentro de este movimiento, no es algo ajeno al capital. Es una forma de capital. El capital empieza como bajo la forma de dinero, se va transformando en la forma de mercancía, de maquinaria, de materias primas y también de fuerza de trabajo. Nosotros estamos adentro de esa máquina, de esa maquinaria, de esa lógica. Y nuestra suerte
el nivel de capacitación de nuestra fuerza de trabajo, los años de escolarización que realizamos para trabajar ahí, nuestra empleabilidad que tengamos en el trabajo, depende de cómo funciona la máquina. Y la productividad de un trabajo va a determinar si esta máquina es eficiente o no es eficiente para competir en el mercado, para mantenerse en riesgo. Nosotros estamos dentro de esto, no somos ajenos a esto. Por eso nosotros, como clase obrera, en un nivel de desarrollo superior de nuestras capacidades políticas, además de estar ahí participando para que no nos hagan pelota de salud laboral o para que no nos paguen cada vez menos, en un punto de nuestro desarrollo como clase, tenemos que velar porque esto funcione bien y sea sostenible. Y tenemos que velar de que podamos efectivamente seguir trabajando. Porque si nosotros hay una cosa peor que ser un obrero explotado. ¿Cuál es? Esa es no ser un obrero explotado. El modo de vida. Porque si esto se estanca, si esto se hace pelota, si esto deja de funcionar, la fuerza de trabajo pasa a una condición de sobrante. Es decir, deja de estar puesta en este movimiento, que es el movimiento que organiza la vida social en este régimen de producción, pero que tiene cientos y pico de años. No es ahí nuestro propósito. Esperemos que nos siga siendo poco. Pero nosotros, para hacer una fuerza de motor que saque esto de la lógica ciega, precisamos elevar nuestra capacidad de comprensión de esto y en un punto superior de organización del conjunto de trabajo de la nación. Es decir, sustituir la figura del empresario que comanda eso por una forma de la clase obrera comandando a sí misma su propio trabajo. Fíjense qué curioso. Uno diría, ¿quién le paga el salario a los trabajadores? La empresa, el patrón, el dueño. Bien. Ustedes producen bizcocho y producen pan, ¿no? ¿Que termina dónde? En la mesa del obrero, de un trabajador. Lo ocupan, lo vieron en el pan, tenemos un pan que ustedes mismos hacen. ¿Cómo van el trabajo ustedes? En auto, o en auto, o en moto, o en bicicleta. El ómnibus que lo conduce otro trabajador. La moto se llena de una nafta que la gestionó un obrero de la universidad y la de la dos otro camionero hasta el servicio, de la 21 un obrero de servicio. ¿Quién los atiende el médico cuando van? Otro trabajador. ¿Quién los educó cuando fue a la escuela? La trabajadora. ¿Qué es el salario que ustedes cobran con un salario? Es un conjunto de moneda que permite comprar qué cosa. El pan, la harina, el medicamento, la salud, la educación, en este caso es pública, el funcionario directo. Entonces, cuando ustedes, ¿quién les paga el salario de los trabajadores? ¿Se entiende? O sea, nosotros mismos producimos el salario de los trabajadores. Es una ficción la idea de que te la pagan los empresarios. Si uno sale de esas relaciones nominales, están como envueltas en una especie de jerarquía muy ideológica, en realidad, la clase obrera se paga sin un salario. Porque ella produce todo lo que hace y compone un salario de trabajador. Pero en este régimen de producción, nosotros estamos sometidos igualmente a esta lógica. Tenemos que ver cómo operamos en el marco de esta lógica. ¿Pasemos acá? Siguiente. Siguiente. Por eso no se va a dar siguiente. Bueno, ahora quiero dar 3 ideas para que pasemos al trabajo que ustedes estén dando diagnóstico y respuestas. Primera idea, el sector en el que ustedes están ubicados es un sector que el 85% produce para el mercado local, para el consumo directo del mercado local. El 85% de lo que produce el sector planificadoras va a la mesa de la gente, a hacer comida inmediatamente. El 10% aproximadamente es para otras industrias, o sea, producen algo que venden en la industria. Por ejemplo, le venden pan a un hotel.
insumos se ponen. O sea, que esto es un sector que básicamente produce bienes salarios de la población al mercado. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso que está ahí es la evolución de la producción uruguaya desde el 2003 al 2023. Es la variación anual de lo que se llama el PBI. Es decir, ¿cuánto crece la producción en Uruguay? De todo. Del fideo, del pan, del medio de transporte, de una maquinaria, de todo. Como ven ahí, hay una etapa, va del 2004 al 2014, que la cosa funciona bien. Crecemos año tras año en términos reales cerca del 5%. Esa es la década progresiva. 2004-2014, ahí nuestros salarios también crecían, porque si crece la torta, puede crecer nuestros salarios. Si tenemos consejos de salario que nos permitan distribuir ese crecimiento. Creo que el sistema de banca también incide eso. Pero podemos disputar esa distribución porque hay, o sea, una mayor distribución también porque hay crecimiento, ¿no? O esto lo facilita, si no tuviéramos mucho más consejos, implicaría mayor conflictividad. Después, ¿qué pasa? En 2015, como ven ahí, se frena el crecimiento. La barra grande hacia abajo será que la pandemia. ¿verdad? 2020 la barra grande hacia abajo. Pero antes de eso, tenemos 5 años de estancamiento, que es el último periodo del gobierno de Frente Amplio, 2015 a 2019. No casualmente, en 2019, ¿qué pasó? Muy bien con la pandemia. En 2019 hubo un cambio en la ejecución de esa política. Ganó la derecha, digamos. Porque veníamos de 5 años de crecimiento estancado. Eso explica en gran medida el cambio de gobierno. Entonces está la pintura del PBI uruguayo, de la producción conjunta. Pasemos a la siguiente. Ahí va. Eso es en la misma línea de tiempo, 2003 hasta 2023. Y esto es cómo evolucionó la producción de su sector, del sector panadería. ¿Qué ven ahí? Comparando con el anterior. Parecido, pero igual que se Sí, es 2003, es lo que yo por la crisis. Sí. Después una desaceleración de la economía ya la tuvimos, ¿no? Antes del 2019. Sí, ese último quinquenio, 2015-2019. Son esas barras que empiezan a bajar hasta que baja tan fuerte en 2020 y la pandemia. Esa barra fuerte fue la pandemia. La barra fuerte que bajó grande de ahí, esa es la pandemia 2020. 2023, ahí va, 2022 subió, 2021 subió, 2022 subió, y 2023 se estancó la producción del sector de ustedes. Pero más allá de los detalles de cada año, que importan, por supuesto, me interesa lo que un compañero profesor hacía, parecido. Parecido que para el gráfico anterior. Es decir, vos tenés unos primeros, después de la crisis del 2002, tenés unos 7 o 8 años de continua expansión del sector. ¿Por qué? Porque acompaña la expansión de la economía. Porque es un sector mercantilista. Si querés el poder de consumo en el conjunto de la economía, este sector vende más volumen de pan. Esto muestra los volúmenes de pan vendido, producidos. O sea que, y después, en la fase donde en el conjunto de la economía hay un estancamiento, el sector cae. Como ven ahí, son 4 años de caída antes de la pandemia. Es decir, es un sector que acompaña el ciclo económico, y el ciclo económico depende de muchas variables, entre ellas cuánto vale la soja, cuánto vale la carne, cuánto vale la manera que transportamos en la economía. Es decir, el sector acompaña el ciclo económico, pero va un poco más allá del ciclo económico. Cuando el ciclo se estancó, acá cayó. Cuando la economía general se estancó, el ciclo cayó. Más estancado. O sea que va un poco más pronunciado que el ciclo de la economía en general. ¿Por qué es importante esto? Les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esta mirada más panorámica del asunto? Para prever.
por ejemplo. Y en términos de acción sindical, a mí me interesa saber esto o no. Ahí va. Es como que estoy ubicando en el panorama. Yo no es que mañana voy y pido 3 bombos ahí en la puerta del ministerio y yo qué sé. No sé, depende. Capaz que en el año 2008 por ahí, que crecía casi 10% del sector, y ahí era más fácil. Capaz que en el año 2017 necesitaría otro. Y no perdí porque yo tuve mal, porque no logré la comunidad suficiente, porque no sé qué. Es el conjunto de fuerzas que determina la suerte sindical, no solamente la propia lucha en sí. La lucha se da en un contexto determinado y ese contexto también explica la suerte que pueda obtener. Incluso los sindicatos se fortalecen en las fases de expansión, porque hay más gente trabajando, porque el empleo sube, pero se debilitan en la fase de caída, porque baja el empleo, porque hay más desempleados desde la puerta diciendo, mirá, yo puedo trabajar por mitad del otro trabajo negro. Porque los trabajadores también estamos sometidos a la competencia entre los propios trabajadores, porque somos vendedores de mercancía, la fuerza de trabajo. Y de hecho creamos los sindicatos para romper esa competencia que estamos sometidos, para generar vínculos de solidaridad y la de los sectores. Siguiente, por favor. Entonces, esta segunda idea del ciclo acompaña, el sector acompaña el ciclo económico. Bien. Última idea. Eso que están viendo ahí, la línea azul, es el mismo periodo de tiempo que estamos analizando en 2003 al 2020 en este caso. Y la línea azul nos muestra cómo evolucionó el volumen físico del sector, quiere decir la cantidad producida. Es lo mismo que veíamos antes, pero ahora puesto como una tendencia, no año a año, sino una tendencia acumulativa. La línea azul es eso. Perdón que no se ve muy bien, hay que, yo estoy planificando o creo que no se ve. Y las otras líneas, la roja y la amarilla, es la línea de horas trabajadas y de personal ocupado, de la variación de eso. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Perdón? Ahí va. Creo que si no veo en la línea que baja, la misma caída que. Eso es horas trabajadas, me parece. Por estar ocupado. ¿Qué digo? Sí, la línea de abajo de todo es horas trabajadas. Es el volumen de horas trabajadas en el sector. O sea que tiene una expresión, porque lleva la sustitución de la mano de obra y todo el proceso incluye la hora. Exacto. Es decir, el volumen de producción, ¿qué pasó con el volumen producido? La masa de valores de uso, digamos, la cantidad de productos que se ponen en marcha, en términos de toneladas, crece hasta hoy, digamos. Ahora bajó al final, sobre la última parte de la curva baja un poquito. Igualmente se estancó a partir de 2014, ¿no? Que es lo que medimos en la prueba. Pero se mantiene por encima. Y la masa de trabajo puesta en movimiento para producir eso se redujo, ¿no? Capaz que ustedes lo pueden. O sea, el empleo, digamos, o el personal ocupado del sector está estancado más o menos desde los 2010, 2012, como lo que dice ahí. Entonces, ¿qué pasó con la productividad del trabajo? La capacidad de producción de valores de uso de la hora ha crecido, de la hora de trabajo de cada uno de ustedes ha crecido. Tomado esto como el obrero colectivo del sector, ¿no? O sea, no importa la productividad del obrero colectivo, es decir, el conjunto del trabajo, el conjunto de trabajadores produciendo valores de uso, produciendo cosas. Y esto trae algunos desafíos, ¿no? Teóricamente, si bien mejora, nos facilita por un lado, por otro
Esa es la gran contradicción que plantea el desarrollo de la tecnología y la productividad. En la teoría hay otras ramas, por ejemplo, otra cosa, para cada vez menos trabajadores. Cada vez menos obreros producen lo mismo o producen más. Producen más. Entonces, para mantener el nivel de desempleo anterior, ¿qué tendría que hacer? Reducir la jornada, ¿no? Bien, esa es una vía. O la otra sería, ¿cuál otra solución habría posible? Expandir el mercado de salida, ¿no? No, porque la capacitación viene a más producción que trabajadores. Ahora, últimamente tenemos cantidad de horas de trabajo, pero si antiguamente éramos 15, ahora somos 12 o 10, haciendo la misma producción. ¿Por qué? Porque la tecnología, la maquinaria, se utiliza menos trabajo. Ahora, esta sociedad uruguaya, que antes precisaba 100 trabajadores para producir 1000 toneladas de pan que van a ingresar a la boca de los obreros uruguayos y mantener los niveles de alimentación estables, ahora precisan 80 trabajadores en la requisita base. ¿Están siguiendo? Sí. ¿No? Entonces, una sociedad que se organiza de acuerdo a las necesidades humanas tomaría sus varios trabajadores que les sobran en las planificadoras. ¿Qué haría con ellos? ¿Qué haría que yo trabajadores que sobran ahora? Bueno, si vas a otra planificadora, vas a producir 120 toneladas de pan. Tenés que exportarla, porque no hay los mercados de Uruguay. Exacto, es un límite por ahí. Una sociedad organizada en función de necesidades, ¿qué hace con esos 20 trabajadores que les sobran en ahora? En una sociedad organizada en base a necesidades, de forma planificada y consciente que haría. Lo redistribuye. Porque es fuerza de trabajo que tiene Uruguay y tiene que ubicar en otro lado para que produzca algo valioso en otro lugar. Eso haría una sociedad organizada, planificada y consciente, que es lo que no somos. Nosotros somos esa lógica, como al principio, una irracionalidad permanente, donde lo único que importa es maximizar la ganancia de los capitales individuales. El patrón solamente puede hacer eso y no puede hacer más que eso. Es decir, maximizar sus ganancias. Porque si no hace ese patrón, ¿qué le va a pasar? Va a perder. Por eso tiene que haber una racionalidad que se introduzca en este movimiento. La pared que diga, no, hay que organizar bajo otras bases. Si me sobran 20 trabajadores, que vayan a la comunidad, que vayan a otro sector, que se conecten a otra cosa, para apoyar el útil. No que queden a la deriva viendo cómo carajo hacen para poner su fuente de trabajo en otro sector, o cómo le una charla, para ver la comunicación, etc. Ahí está la clave del papel de este trabajador. Y de cómo está llamada a partir de una función histórica, superando los límites que tiene la forma de realizar el trabajo cuando se hace de manera irracional a partir de los criterios individuales. De cada uno está pensando en su propia lógica de maximización. Pero es un tipo de desarrollo de nuestra trabajadora, de su conciencia, su organización, su capacidad de este proceso muy complejo. Porque implica dejar de ser solamente, como decía Marx, un apéndice de la maquinaria en el proceso productivo, para ser una clase dirigente. Para ser una clase que dice, yo no hago esto, pero no lo sé, lo organizo en función de necesidades. Y no en función de que vos maximices tu ganancia y al final te comes tu llave. Hoy el trabajo está organizado para eso. Está comandado solamente por eso. Por eso vivimos en un mundo enloquecido. Más diría, vivimos en un mundo enajenado. Hemos perdido el control de nuestro trabajo. Porque está controlado por esa lógica. Que ni siquiera es culpa del patrón. Solamente. El tipo está ahí personificando eso. Por eso se ve la altura histórica de la reflexión que puede desarrollar la persona. Y por eso clave de la trabajadora, partiendo del trabajo inmediato que realiza cotidianamente, se vaya superando a sí misma para poder ser en algún momento
productiva nacional. Y en un momento superior, ser conciencia productiva es universal. Porque es lo que a nosotros les pasa también a los europeos, a los argentinos, a los paraguayos. Estamos todos en el nivel de prueba. Siguiente. No, siguiente. ¿Alguna pregunta acá? Vale. Esto que decía último, nos va un poco de la mano de la parte de tecnología también que nos va a dar totalmente con utilizaciones en la pérdida de la escuela central de espacio. Que antes como que había más promoción, más directa, ¿no? Y sí, hay un problema acá con la tecnología. Vamos a tocar por acá porque creo que no va el tiempo a hacer el trabajo. Son las 12 y no estamos en hora de cierre. Hay un problema con la tecnología. Cuando la tecnología no está al servicio de las entidades humanas, no está al servicio de la organización enloquecida de la ganancia que estamos viendo. Y que la tecnología va produciendo, por un lado, hace mejor la producción, pero por otro lado, produce obreros sobrantes. Dentro de que está. Entonces, al producir clase obrera sobrante, produce gente que ni siquiera está vinculada al proceso de trabajo, que queda por fuera del proceso de trabajo. Entonces, no puede desarrollar capacidades productivas, no se queda fuera de algunos casos, o el capital no precisa que esa fuerza de trabajo se forme. Y por otro lado, la tecnología también simplifica los procesos productivos a un extremo tal donde el trabajo consiste en poner una pieza en un lugar. O sea, simplifica totalmente la fuerza de trabajo y eso hace que vos no precises formar el trabajo. Que simplemente, con la escuela terminada, por ejemplo, o ni siquiera eso, pueda trabajar. Este es el fenómeno que pasa, por ejemplo, en Asia o en México. La famosa maquila mexicana son las partes más simplificadas del proceso de trabajo de América del Norte, de Estados Unidos, que se trasladan a México porque ahí trabajan 12 horas y ganan $2 por día. La tecnología, cuando está capturada por este movimiento internacional, también genera efectos nocivos. Por eso, en un punto vos tenés que dominar la tecnología y poner la tecnología. ¿Algo más? Dale. Algo que decía para que se simplifique ahora es el tema de una bastante efectiva. No sé si un poco por el tema de no estar afiliado, pero pasa mucho por el que en un sector se trabajan 10 personas, son 5 viejos y esos 5 son rotativos. 3 meses para afuera, 3 meses, hace años. Desde la época de la pandemia, más o menos que venimos capacitando personal. Digo capacitando porque lo pasó hoy, ¿no? Te explicas cómo trabajas en el sector, lo demás. Y a los 3 meses otro te explicar de vuelta. Me pasa que hace 5 años que estoy en el sector, la cantidad de gente que ha pasado, te explicás, trabajan bien, hay gente que trabaja, pero la empresa no quiere dejar efectivo. Porque claro, si no, sería más gente de la nómina, sería más gente de la licencia, sería gente que podría quedar efectiva para explicar. Entonces eso también recorta un poco la producción, ¿no? Porque no todos sabemos trabajar, sino que hay gente que va aprendiendo, como decimos. Eso me parece que también juega en contra al crecimiento de productividad cuando tenés gente que quede fija. Nosotros queríamos terminar esta parte haciendo un ejercicio que era el siguiente, que lo vamos a hacer por menos tiempo, pero era básicamente identificar problemas estructurales del sector, primero, como la trabajo social, o sea, estrategias de desformalización o de tercerización de las empresas para mantenerse en el mercado para comprar sus programas. El problema de la tecnología, el impacto estructural puede ser una amenaza. Es decir, hay un proceso de cambio técnico que amenaza. En términos de trabajo, ¿cómo hacemos para prepararnos para enfrentar eso? ¿No? Y después discutir en torno al alineamiento. Bueno, ¿cuáles son los alineamientos que ponemos en la cancha? Empezamos a masticar, a barajar, empezamos a juntarnos con gente de la academia que nos pueda dar una mano para organizarlos y eso, para que como sindicatos respondamos a este proceso. ¿No? Alguien nombraba ahí la idea de la cultura laboral. Y bueno, puede ser un mecanismo para enfrentar esto, ¿no? Nosotros llamamos a hablar de uso, pero el trabajo no está mal. Cambia la jornada de trabajo, se encuentra con una
un poco el empleo del sector. Es un problema que están todos ahí. Y que en algún momento hay que abordarlo a nivel nacional, a nivel Estado. Pero si los sindicatos no empujan en ese sentido, empujar significa empujar. Y además, una direccionalidad, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuán viable es? ¿Cómo se organiza el proceso? No se va a aceptar. Porque es a nosotros, velando por su interés particular, y bueno, estamos con vos. Eso es lo que la clase. Entonces, ¿cómo piensas que muchas veces podemos llegar a pelear si te ves tu delegado, a amenaza, a hacer el gol, pero que vos también sabes que si no tenés credibilidad, entonces mucha gente decide bajarse, decide irse, ¿entendés? Y a mí no va a solucionar con nada. Entonces, a mí es un tema también de uno como ser humano, también entender que tiene fuerza de bajar por el cero, es inteligente. Cero es asumiso, porque hay que trabajar cada vez más. Después te viene a pedir el producto de los espacios para eso. Trabajamos en la colina, trabajamos en la colina de la casa. ¿Cómo hacemos que el chico dice otro? Yo me pregunto de ver, pero no te digo, ¿por qué no más difícil? Yo lo podría la misma. Entonces, tú te pides, la grupa, tú tienes más sencillo. Tenemos una serie de compañeros economistas que están trabajando en un informe de sector. La idea ahí es ver en mucho más detalle, un poco lo que ya hemos presentado acá, también ver qué pasa con la fuerza de trabajo del sector, cuál es su composición, nivel educativo, género, una moderada del sector como base justamente para esto, ¿no? Para empezar a tener una mirada más estratégica del propio sindicato respecto a lo que hace su sector de particular. ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Vamos mañana? Primero que dar las gracias, como medio, perdón las expresiones, pero un poco despertado al principio, nos fuimos enganchando. Para nosotros es un desafío muy grande, porque, como les decía, ustedes hay muchas cosas que saben, cosas que acá quedó en evidencia, y está bueno poder organizar, quizá con la parte de Rodrigo y la intervención de Rodrigo, quedó todavía más claro los propósitos de este tipo de capacitaciones. No es lo mismo, y no porque algo vaya más que una vaya más que otra, pero no es lo mismo formar en algo muy técnico que en estas cuestiones más generales, que la idea es que nos permitan eso, ¿no? Llevarnos preguntas, seguir conversando. Tenemos la idea de, a partir de estos estudios que señalaba Rodrigo, de diagnósticos de los sectores, hacer otra de estas en algún momento, que la coordinaremos, donde ya le vengan a contar los resultados de esos trabajos sobre los sectores de actividad. La otra cosa es cómo nos vamos a organizar ahora. Capaz que podemos ir pasando, ahora cuando terminemos organizadamente y les vamos a trazando los manuales. ¿Alguien se quedó con el formulario sin entregar? Bueno, entonces podemos ir trazando los formularios antes de que puedan pasar a almorzar. Y la idea es seguir haciendo alguna de este tipo de clases de formación en estos temas. Nosotros quedamos, no me van a nosotros quedamos nosotros quedamos a las órdenes. Para nosotros es una alegría poder hacer estas funciones, conversar con ustedes y aprender. Y quede claro que nosotros acá también aprendemos mucho, porque podemos entender cuestiones que a veces vemos como más teóricamente, cómo se dan en la práctica en el lugar de trabajo. Así que por eso también le damos las gracias. Y darle las gracias en general por haber participado y por haber colaborado